Buenas. Vamos a continuar con nuestras clases de examen clínico que nos van a permitir recordar y aprender algunas cosas el día de hoy en relación a lo que es el balance muscular. Si voy a hacer un examen físico en un paciente, tengo que también conocer de antemano un balance muscular, el cual tengo que realizar, especialmente si voy a hacer el examen físico del sistema osteomioarticular. ¿Ok? Entonces vamos a ver la evaluación muscular en sí y unos ejemplos de algunas pruebas especiales que podemos realizar dependiendo de la lesión del paciente. Nuestra exploración, que es la primera parte que va a ser semiológicamente que vamos a realizar en un paciente, esta exploración va a ser física. Primero una inspección visual y después de percibir ciertas alteraciones que nos puedan parecer anormales. Por ejemplo, vamos a entrar a lo que es la palpación para verificar o descartar cualquier alteración que hayamos percibido, ¿no? Y dentro de la palpación, especialmente en el sistema osteomioarticular, vamos a ver la valoración del balance articular, que lo vamos a tocar en nuestro tema, el balance muscular, que lo vamos a ver ahora, algún tipo de maniobra específica y la exploración neurológica y funcional, que lo vamos a hacer en otra clase. Para hacer el balance muscular tenemos que tener en cuenta que la fuerza muscular es la expresión de la tensión muscular transmitida al hueso a través del tendón, ¿verdad? Entonces esta fuerza va a ejercer un tipo de energía que nos va a permitir realizar el movimiento. Se puede medir con la resistencia máxima o el RM, que se puede oponer a una contracción muscular. O sea, yo puedo ir en contra del movimiento de la persona o evitar que continúe el movimiento. También se puede valorar de manera subjetiva, que va a ser una valoración cualitativa. Tenemos entonces la observación como una primera instancia. Vamos a observar el segmento, el tipo de movimiento, la calidad del movimiento y si existe algún tipo de tope articular, y luego vamos a hacer lo que es en sí la palpación. Esta valoración manual que la vamos a realizar para poder medir este balance muscular nos puede mostrar la falta de tensión de un músculo, nos ayuda a identificar la sustitución de un músculo por otro. Vamos a poder ver que un movimiento no puede culminar su rango articular y empieza a compensar con otros movimientos para completar esta amplitud articular. Puede haber una sustitución y que se evita con una buena posición del usuario o del paciente. Entonces, y además podemos tener en cuenta la distancia que ejercemos, la resistencia, en relación al movimiento que va a realizar el paciente. Entonces tenemos un sistema de clasificación por grados. Ustedes ya seguro saben de todo esto, estamos recordando algo. Y la escala de Daniels es la más usada, es la que más van a ver y la que nos permite percibir de una manera más fácil alguna alteración que exista en el balance muscular que vamos a realizar, donde 0 significa ausencia de contracción y 5 un movimiento con resistencia máxima. Vamos a ir explicando todos los parámetros en las siguientes vistas. ¿Cuál es el objetivo de esta evaluación? ¿Por qué tengo que hacer un balance muscular? Primero tengo que conocer algo de lo que es patologías o enfermedades que van a alterar la mecánica del movimiento, el tipo de lesión que tiene, y además constituir un conjunto de datos cualitativos, de finura, de tipo de movimiento, y cuantitativo que yo pueda registrar con en una hoja ya marcada, con números, si hay una disminución, si hay un grado normal
o estoy avanzando en sí mejor en mi tratamiento. ¿Para qué? Para establecer un diálogo equipoterapéutico cuando tenga que registrar y además emitir un informe del paciente en relación a su estado actual o después del tratamiento que ha recibido. ¿Ok? Entonces esta evaluación va a ser analítica, voy a analizar el movimiento y luego la función, si está restringida o no. Este test muscular me va a permitir además poder ver si el paciente puede solo realizar un movimiento. Tengo que hacer yo que ayude a que complete este movimiento. Puede ejercer fuerza hacia arriba y el paciente ejerce fuerza contraria para poder, en este caso, bajar ese segmento al apoyo hacia la mesa de examen. O en este caso, viendo las rotaciones de hombro también. Entonces, la evaluación manual del estado muscular es un método sencillo, muy útil y toma su tiempo. Tengo que tener de manera importante tener una posición correcta del paciente y siempre voy a permitirme ver como un grado 3 el balance de inicio del paciente. En el grado 3, si vamos recordando, el paciente es capaz de completar una amplitud articular, es capaz de vencer la gravedad, pero no puede vencer ningún tipo de resistencia. Entonces, en base a un grado 3 en la escala de Daniels, voy a empezar mi evaluación. Tengo que tener una posición relativamente acorde al tipo de movimiento que va a realizar el paciente. Entonces tengo que estar cómodo, y tanto yo como el paciente. Tengo que conocer el trayecto que van a recorrer la inserción, el músculo, su origen y también la inervación, porque puede estar completamente sano el músculo, puede estar completamente sana la articulación, puede estar completamente sana la parte ósea, pero si la parte nerviosa está afectada, entonces el movimiento se va a restringir. Podemos con una mano fijar el músculo, examinar, sin presionarlo hasta que puede efectuar su función. Y con la otra mano puedo aplicar resistencia para ir valorando si realmente este paciente puede vencer resistencia. Pues como hemos visto, para recordar, la escala de Daniels del 0 al 5 o la puntuación cualitativa, ¿no? Donde normal es N, bueno B, aceptable A, deficiencia B, vestigio B y N nulo. Es mejor tener una relación numérica para poder medir el avance del paciente. Aquí tenemos otros estudios de personas que han hecho un tipo de balance también, y en el cual vamos a tomar el de Daniels, o en este caso que se ha sumado a la escala internacional, el que se usa casi en todos los centros donde se practica este tipo de medición. Podemos tomar también en cuenta dos pruebas importantes antes de empezar el balance muscular. Cuando el paciente termina de realizar un movimiento, y el que está haciendo el examen, el fisioterapeuta en este caso, rompa esa posición. Entonces, si el paciente puede mantener la posición, ha superado la prueba. Es negativo. Y si no, entonces es positivo. Y aquí la prueba de la resistencia activa es oponerse a la fuerza de un paciente. El paciente realiza un movimiento hacia un lado y yo me opongo a ese movimiento. Si no puedo oponerme, no puedo vencer al paciente, entonces es negativo. Pero si yo venzo al paciente, es positivo. ¿Ok? La fuerza de los músculos que tienen algún problema de paresia o que están limitados
en poder vencer la gravedad, entonces vamos a realizar la evaluación en un plano horizontal. ¿Ok? Y en el caso, estos grados estos músculos van a ser además catalogados del 3 para abajo, ¿no? En un grado 2, 1 o 0, dependiendo de la lesión que tenga el paciente. Y los músculos más fuertes, que son capaces de completar la amplitud del movimiento y además vencen la gravedad, van a estar en el grado 3, si vence un poco de resistencia en el 4 y si vence máxima resistencia en el grado 5. Otras cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta es que además de que pueda haber alguna alteración física, alteración nerviosa, articular u ósea, hay circunstancias que puede que eviten o no nos permitan realizar un balance muscular adecuado. ¿Por qué? Porque puede existir variaciones en la evaluación del esfuerzo real realizado por el paciente en una determinada prueba. Puede ser el deseo del paciente de rendir bien o de parecer más afectado de lo que en realidad está. Dependiendo, si el paciente quiere conseguir una baja médica, el paciente no va a poder vencer algunas pruebas y vamos a tener que hacer un informe dependiendo de cómo veamos. O pueda querer realmente verse muy bien, aunque le duele mucho, aunque es un esfuerzo demasiado que realiza, pero quiere vencer la prueba porque necesita un informe que diga que está bien el paciente. Entonces, esto es muy subjetivo ya de poder realizar. Yo aparentemente puedo ver que está bien, pero el paciente me dice que está mal, o al revés. ¿Ok? Puede variar la capacidad del paciente para soportar las molestias o el dolor. Hay personas que son muy tolerantes al dolor y son capaces de tolerar más una situación con mucho dolor. Pero hay pacientes que son más lábiles, entonces que al mínimo esfuerzo que causa dolor un movimiento, va a dejar de realizarlo y peor aún va a poder realizar fuerza o contrafuerza a la que yo voy a oponer. Entonces, esto también, este tipo de poder soportar el dolor dentro de un parámetro normal también es muy diferente de un paciente a otro. Otra cosa que puede alterar el examen es la capacidad del paciente para poder comprender los requisitos de la prueba. Puede determinar esta limitación en ocasiones debido a barreras de comprensión y de lenguaje. Si yo le pido al paciente que haga abducción en el rango articular completo que llegue a 180 grados, puede que no me entienda nada, pues, ¿no? Entonces tengo que explicarle en palabras que él entienda para que pueda realizar el movimiento. Y tengo que tomarme el tiempo para poder explicarle, primero con palabras, luego realizar yo el movimiento, luego quizás hacer un movimiento pasivo en él y luego pedirle que lo haga activamente. Entonces tenemos que estar ubicados en el lenguaje del paciente para que pueda entendernos, ¿ok? Otra cosa que puede influir sobre el balance muscular son las destrezas motrices necesarias para realizar la evaluación, porque pueden estar fuera del alcance de algunos pacientes. ¿Por qué? Porque el paciente puede tener una torpeza, entre comillas, natural. Es una persona que hace movimientos muy torpes porque siempre lo hizo así. Puede que tenga algún tipo de limitación ya congénita o adquirida en el tiempo por alguna enfermedad. O simplemente no puede hacer lo que se le pide. No porque no entiende, porque quizá hay un tope articular en esa región. Entonces también tenemos que ver si hay algún tipo de alteración más que va a impedir todo esto. Otra cosa que puede alterar nuestro balance muscular es el desgano que puede presentar el paciente. Puede estar pasando por una depresión y puede ser que el paciente se muestre indiferente a la prueba del examinador. No le interesa, no ve necesario que le midamos, que le hagamos algunas pruebas. Entonces dice, no, lo hace como sea, como puede y quiere irse rápido.
¿no? Puede pasar también eso. Además de las costumbres culturales, sociales y de género, que pueden plantear dificultades para, en un caso, si no he hecho bien mi primera parte de la anamnesis, no he podido romper todas las barreras, de pronto no es roto, no, el hielo que existe entre dos personas desconocidas que están haciendo este tipo de evaluación. Entonces, la persona, si no tiene confianza, no va a poder quizás mostrarnos un brazo descubierto por completo, un miembro inferior descubierto por completo, para hacer una prueba realmente de la mejor manera posible, ¿no? Entonces tenemos que ver también algunas cosas en las cuales que no solamente va a estar presente la alteración que puede presentar el paciente en el segmento que vamos a estudiar, sino estos otros factores que también hay que tomarlos en cuenta. ¿Ok? Tengo que ver ahora, ya empezando mi balance muscular, la amplitud del movimiento disponible, ¿no? Cuando cualquier circunstancia limita la amplitud del movimiento articular, el paciente solo puede funcionar dentro de la amplitud disponible, ¿no? En este caso, la amplitud disponible constituye la amplitud del movimiento completo para ese paciente, aunque no sea la amplitud normal. Lo que falta por llegar para completar el rango articular es lo que tenemos que trabajar si es que hay limitación en el segmento. Puede que por un problema degenerativo se haya limitado ya el movimiento, entonces solo trabajamos en mantener la amplitud disponible. ¿Ok? Esa amplitud es la que se emplea para asignar el grado del balance muscular. Entonces, en esa amplitud voy a hacer mi resistencia, ver si el paciente puede vencer y llegar a un grado 4, llegar a un grado 5, solo se queda en el 3, dependiendo de cómo es el paciente. Entonces tenemos un músculo grado 5 o normal, escala numérica y escala cualitativa, donde en resumen el paciente es capaz de completar un movimiento en todo su rango articular, es capaz de vencer la gravedad y es capaz de vencer gran resistencia. Entonces, cuando tiene el paciente estos componentes, de vencer una resistencia máxima, entonces estamos catalogando a ese grupo muscular en grado 5. El grado 4 va a ir decreciendo. El paciente es capaz de poder completar una amplitud articular en todo su rango, es capaz de vencer a la gravedad y es capaz de vencer cierta resistencia. No puede vencer resistencia máxima. Entonces yo voy a ir viendo cómo catalogo al paciente, y si no puede vencer una resistencia máxima, pero sí cierta resistencia, entonces lo catalogo en el grado 4. Entonces puedo oponer una cierta resistencia, como en este ejemplo, cuando el paciente está haciendo flexión de cadera en esta posición, y es capaz de vencer cierta resistencia, pero no resistencia total. Un músculo grado 3 o aceptable es cuando este segmento es capaz de vencer la gravedad, completa su rango articular, pero no puede vencer ningún tipo de resistencia. Entonces lo catalogo en el grado 3. La misma persona realizando el movimiento, pero sin oponer resistencia. El músculo grado 2 o deficiente es el músculo que puede realizar la amplitud del movimiento, pero en un plano horizontal, en un plano donde tenga que vencer la gravedad,
le va a ser muy complicado, va a requerir mucho esfuerzo y no va a completar el rango articular. Pero si lo hago en un plano horizontal, entonces este paciente es capaz de completar la amplitud del movimiento. Obviamente no va a haber resistencia y no va a poder vencer la gravedad. Entonces el mismo paciente en el ejemplo está haciendo esa flexión de cadera en un plano horizontal, está desplazando el segmento apoyado en la mesa de examen para poder realizar el movimiento, porque no puede vencer a la gravedad. Y el músculo grado 1 o vestigio es cuando el paciente solo va a mostrar contracción. Le pedimos que haga un movimiento y no vence gravedad, no completa rango articular, ni siquiera efectúa un movimiento, solo se percibe una contracción visible y palpable. ¿Ok? Entonces ahí me doy cuenta de cómo está el paciente. Entonces, si yo le pido que haga esa flexión de cadera en esa posición, el paciente no va a poder. Está haciendo contracción, está haciendo esfuerzo, pero no puede realizar el movimiento. Y para terminar, el músculo grado 0 o nulo, donde el movimiento está carente de actividad a la palpación o a la inspección visual. Ni siquiera podemos observar contracción muscular. ¿Ok? Entonces, con esta explicación hemos ido recordando ya el balance muscular para poder entrar a todo lo que es el examen físico y poder realizar además este tipo de examen en nuestro paciente, ¿no? Porque tengo que saber para qué voy a ir a hacer un examen físico. Ya le he visto, ya he determinado, he palpado, he visto zonas. Ahora en mi campo, en lo que es la fisioterapia, ¿qué es lo que me va a servir para poder ayudar al paciente a que se restablezca de un problema dado? ¿Ok? Hay un par de pruebas especiales que quiero mostrarles para poder completar el tema. La prueba de Job, que va a valorar el músculo supraespinoso, una lesión muy común en el hombro. Entonces yo pongo resistencia cuando el paciente llega a los 90 grados en abducción. Entonces, si el paciente percibe dolor cuando quiere subir más este brazo a completar la abducción, entonces la prueba es positiva. ¿Ok? Ahora, si el paciente además no puede mantener la posición o tiene mucho dolor, también es la prueba positiva. Otra prueba muy común que vamos a poder ver en nuestra actividad de trabajo, cuando hay un proceso de degeneración de la articulación glenohumeral. Voy a ejercer fuerza presionando perpendicularmente hacia la camilla el paciente en decúbito lateral y vamos a pedir que el paciente haga rotaciones de hombro. Cuando hay dolor en las rotaciones, entonces nos va a dar un signo positivo, que además, dice, se puede acompañar de algún tipo de ruido, chasquido o crepitación a nivel articular. Y para terminar, para ver si hay algún tipo de problema de epicondilitis a nivel lateral. El paciente resiste la extensión en el tercer metacarpiano y falange proximal. El dolor localizado en la región epicondilia a este nivel nos va a dar un signo positivo, ¿no? Entonces, después plantearemos un tratamiento para poder empezar a que el paciente se restablezca de esta lesión o baje la inflamación que está produciendo esa limitación. ¿Ok? Entonces, con esto habríamos concluido
el tema en esta primera parte.